La Red Ministerio Evangelístico se complace en presentar a ustedes el poderoso mensaje de la palabra de Dios, en la voz del pastor Jair Cifuentes. Continuamos, amados hermanos, en este recorrido a través de las Escrituras, muy gozosos de ser edificados con el poder que tiene la palabra de Dios. Hemos llegado al libro de Apocalipsis y estamos ubicados ya en el capítulo 3. Hemos visto el mensaje a 4 iglesias. Nos restan 3 iglesias por visitar y observar cuál es el mensaje que Dios ha dado a cada una. Nos encontramos ahora en Sardis. Dice la Biblia en el capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto, o vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, la ciudad de Sardis, otra ciudad que estaba bajo el poderío romano, y otra ciudad próspera, poderosa, que tenía muchísimas razones para aparentar alegría, felicidad, poderío, todo lo que tenga que ver con levantar un imperio y hacerlo relucir o brillar a nivel mundial. Esta Sardis era la antigua capital del reino de Lidia. Estaba al oeste precisamente de la antigua Asia, o conocida como Asia Menor. Esta ciudad de inmensa riqueza era inexpugnable sobre el monte Tímolo, y por ser cuna de la acuñación de monedas de oro y de plata se hizo muy famosa. Esta ciudad era poderosa en la industria, en el textil, y tenía una posición estratégica en la vía real persa. Estuve revisando el mapa donde estaba ubicada, qué ruinas ahora hay allí, sirven para el estudio de la arqueología. Todavía quedan esos recuerdos de lo que era esa ciudad. Fue una ciudad conocida precisamente porque fabricaba o hacía las monedas de oro, y esto hizo que su comercio o su poder económico fuera sobresaliente entre las otras ciudades y provincias del Imperio Romano. Tenía la Acrópolis situada en una colina escarpada de unos 500 metros. Esa era la defensa estratégica de la ciudad. Allí estaba el salón de la idolatría y también el salón de reuniones políticas. Ahora bien, la cultura y la religión de esta ciudad tenía una influencia poderosa. Allí estaba el templo de la diosa Artemisa. Ya hemos hablado acerca de esta diosa, ya que el Imperio Romano y el Imperio Griego le dieron mucha fuerza. Y también había allí una sinagoga de los judíos, y por cierto, dicen los historiadores, que era muy lujosa esa sinagoga. Allí se reunían judíos que tenían favor con el imperio, que tenían sociedad, servían a los intereses del imperio. En esta ciudad de idolatría, de poder económico, de poder político y militar, los cristianos se atrevieron a fundar, a establecer una iglesia cristiana. Pero estos cristianos allí finalmente no fueron tan perseguidos, porque ellos trataron de acomodarse al imperio. Quiero que esto lo escuchen bien. Ellos se acomodaron al sistema de vida de el imperio, al sistema político, al sistema religioso. ¿Qué es lo que sucede allí? Cuando una iglesia no sobresale con su mensaje bíblico, cuando una iglesia decide acomodarse al sistema mundano, un pastor, un predicador, precisamente algunas de estas cosas
hemos venido hablando en estos días acerca de los pastores que incursionan, entran en la política y las iglesias se acomodan al sistema. El apóstol Pablo en su carta que escribe a los romanos, que no se acomoden al sistema, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y que presenten sus vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este sistema, no os conforméis a este siglo, sino que caminemos en contra, indagando, averiguando, inquiriendo en oración cuál es la voluntad de Dios, porque esta es agradable y perfecta. Y eso nos causa enemistad con el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, escribió Santiago en su carta. También el apóstol Juan en sus epístolas dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, no podemos amar el mundo, estar de acuerdo con ellos, con este sistema, con las distintas corrientes ideológicas del sistema. Cuando nos preguntan, ¿está usted en contra de el matrimonio que llaman igualitario del mismo sexo? Inmediatamente los ministros de Dios y las iglesias respondemos no. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo aprueba. Y lo que Dios no aprueba, nosotros nunca lo aprobaremos. Lo que Dios dice no es no. ¿Defiende usted la vida? Sí. ¿Desde qué momento? Desde el momento de la concepción, porque los salmos dicen que el Señor nos vio desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde allí, desde que éramos esa parte mínima, cuando es un embrión, cuando apenas hemos sido engendrados, ya el Señor nos vio. Y Él desde antes de la fundación del mundo tenía un plan con nosotros. Y Él nos conoce a todos los seres humanos desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios da vida a un ser humano, ¿quiénes somos nosotros para eliminarlos? ¿Están de acuerdo ustedes con el sistema del orgullo, lo que llaman el orgullo del sexo? Nosotros nunca estaremos de acuerdo con estas cosas y lo proclamamos y lo predicamos. Entonces, por esta razón, el mundo nos aborrece. Cristo dijo que seríamos aborrecidos. Y allí en Sardis se estableció una iglesia cristiana que tenía nombre de iglesia. En la puerta decía Iglesia Cristiana en Sardis. Pero el Señor le dijo, estás muerta. Le dijo al pastor, tú eres un hombre muerto, no predicas la verdad. Así de que veamos entonces brevemente en esta carta qué fue lo que el Señor dice. Él se presenta, dice, escribe al pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las estrellas, es decir, en su mano tiene las estrellas. Recuerden que esto lo vimos en el capítulo 1, que el Señor tiene las estrellas que simbolizan a los pastores. Estas estrellas son como ángeles y son los ministros mensajeros, predicadores del evangelio en cada iglesia. Y dice que el Señor los tiene en su diestra. Y le dice, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pareces una iglesia, tienes apariencia, tienes conciertos, tienes predicadores, tienes quizás institutos, tienes enseñanza para los niños. Aparenta ser una iglesia, pero yo te digo que mi espíritu no está ahí. Eres una iglesia muerta. Ahora, el Señor dice, el que tiene los 7 espíritus. Aquí está hablando del Espíritu Santo en toda su manifestación, en todas sus cualidades o sus atributos. Podríamos revisar el profeta Isaías en el capítulo 11, nos habla de esto. Habla de las características, cualidades o atributos del Espíritu Santo. Lo llama el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia o entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor del Señor. El único que puede enseñarnos temor del Señor es el Espíritu Santo. Él redarguye en nosotros y nos enseña a temer a Dios. Entonces le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, los atributos del Espíritu Santo, están escudriñando, revisando la iglesia. Dice, y el que tiene las 7 estrellas en su mano, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, sé que no estás bien, tienes profesión, confiesas, predicas, tienes reputación en la ciudad de ser una iglesia cristiana, pero eres formal, eres fría. No eres una iglesia que predica mi palabra. No eres una iglesia que no se avergüence realmente del evangelio, sino que te acomodas. No tienes vida espiritual. No brillas. No eres una lámpara.
No eres un candelero que esté alumbrando con el poder del Espíritu Santo. Te hago una advertencia, versículo 2. Sé vigilante, vigila bien lo que está pasando. Confirma, afirma las otras cosas que ya están por morir. Si algo te queda de vida, eso se va a morir. Si tenías en tu iglesia evangelistas, pastores en formación, institutos para promover más ministerios, si tenías enseñanza para niños, todo eso se va a morir, porque donde no está el Espíritu Santo hay muerte. Así de que las cosas que te quedan están por morir. Vigílalas, porque no he hallado tus obras buenas, sinceras, fieles delante de Dios. Entonces el Señor nos está llamando aquí a un celo. Hay iglesias que aparentemente son iglesias, hay conciertos que aparentemente son conciertos, pero son comerciales. Se promueve música solo para vender CD, para vender cassette, para vender discos, para hacerse millonario, como el cantante que dijo, yo solo quiero pegar en la radio para ganarme el primer millón. Así de que hay iglesias que lo que promueven es un show de mensajes, un show de oratoria. Hay predicadores que tienen muy buena oratoria y mueven multitudes, pero solamente para el comercio. Han hecho un imperio, han hecho un club, pero no son iglesia del Señor porque no están promoviendo la verdad, no predican los principios, no predican la moral y la espiritualidad que debe tener la iglesia. No predican desde el púlpito, no advierten. Y si la iglesia no advierte, Cristo sí advierte. Mira que está por morir lo único que queda bueno. No he hallado tus obras buenas. Confirma las cosas que están por morir porque te estoy advirtiendo que no estás caminando bien. El Señor está llamando al arrepentimiento, a un despertar. Y hoy día hay muchos ministerios así y muchas iglesias en esas condiciones. El Señor dice, acuérdate, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y lo que has oído, lo que se te enseñó desde el principio, lo que predicaron los apóstoles cuando establecieron estas iglesias. El fundamento, dijo el apóstol Pablo, que era Cristo y solamente Cristo. Jesucristo el principal fundamento. Guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, si no te despiertas, si no estás atenta como iglesia de Dios, si el pastor no se despierta de su pereza y su mundanalidad y su frialdad, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando uno pregunta a muchos creyentes cómo vendrá el Señor Jesús por la iglesia, algunos responden como ladrón en la noche. Cuando decimos que el Señor vendrá por la iglesia como ladrón en la noche, no es correcto, porque el Señor dice que vendrá como ladrón, pero para las iglesias que duermen, para las iglesias que están muertas, para los cristianos que no son fieles. Para ellos vendrá como ladrón en la noche, los sorprenderá y se quedarán porque nunca fueron cristianos verdaderos, nunca fueron cristianos sinceros, nunca realmente entregaron sus vidas a Cristo. Ellos tuvieron una religión, asistieron a la iglesia, predicaron también aparentemente la palabra, tenían Biblias, conciertos, negocio, fama, tenían letrero en la puerta que decía Iglesia Cristiana, supuestamente, Centro Cristiano, Club Campestre Cristiano, todas esas cosas en la puerta para aparentar que era un lugar que predicaba la palabra, pero no lo era. El Señor vendrá como ladrón en la noche para ellos, no para los cristianos verdaderos, porque los cristianos verdaderos lo estamos esperando cada día al Señor. Estamos velando, estamos luchando, luchamos con la tentación, luchamos con la frialdad, luchamos con el pesimismo, luchamos con la falta de fe, luchamos con nuestra propia carne, luchamos con las dificultades de la vida. Cada día estamos en una batalla porque nosotros estamos velando, estamos esperando a que el Señor venga por su iglesia. Entonces, Él viene es sobre aquellos que no se han arrepentido aun cuando están en la iglesia. Y lógicamente que viene como ladrón en la noche para un mundo que vive en tinieblas, los que están fuera de la iglesia. Pero el Señor le dice a la iglesia de Sardis en el versículo 4, pero tienes allí en tu iglesia algunas pocas personas, están ahí en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Ese remanente que hay en cada iglesia, casi en todas las iglesias hay un remanente. Quizás yo no puedo decir que en todas, no estoy seguro, porque la misma palabra del Señor no aprueba que en todas haya un remanente. Pero sí en muchas iglesias que están obrando incluso mal, hay un remanente, hay un grupo de personas, allí así sean pocas, que están orando, que están velando,
buscan al Señor, algunos en ayuno, ayunos verdaderos. Recuerden que hemos dicho que los ayunos no son para manipular al Señor, para tratar de que Dios haga lo que yo le digo o lo que yo le pido. No, los ayunos son para apartarse en la soledad y orar al Señor con gemidos, con lloro, con lágrimas, para buscar su presencia y ser llenos de su presencia. Eso es todo. Para decirle a la carne, bueno, hoy no te voy a complacer en todo lo que pidas. Hoy nos vamos a negar porque solamente vamos a estar dedicados a la oración y a la búsqueda del Espíritu Santo, de su presencia y de su llenura. Eso es, hay iglesias que a pesar de que están desviadas, tienen grupos de personas allí dentro que están en oración, que andan en el Espíritu, que están velando, que ayunan, que buscan al Señor. Hay siempre un remanente de gente que está en esa búsqueda. Y el Señor dice, esas personas no han manchado sus vestiduras. Ellas andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor las hizo dignas. Porque el que busca, encuentra. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. El que quiere ser santo, santifíquese más. Pero el que quiere vivir en la impiedad, en la injusticia, en la inmundicia, el Señor dice en Apocalipsis capítulo 22, siga en su injusticia, siga en su inmundicia. Pero el que quiere santificarse, pues ahí está ese remanente que no ha perdido su testimonio cristiano. Ese remanente que no mancha sus vestiduras con las cosas mundanas y que no se acomoda y que no nos importa que nos critiquen y que nos digan. Porque mire, amados, no nos van a criticar por ser tibios, no nos van a criticar por ser fríos, no nos van a criticar por acomodarnos a lo mundano. Es más, nadie nos critica si buscamos la plata, el dinero, día y noche. Nadie nos critica. No, dicen que somos trabajadores, que somos juiciosos. Y no estoy diciendo que trabajar duro esté mal. El asunto es que sí nos van a criticar cuando decidimos no participar de mundanalidades, de herejías, cuando nos volvemos a la palabra, cuando nos volvemos gente de oración, de búsqueda, de santidad, que no estamos de acuerdo con los distintos movimientos religiosos, no importa que sean evangélicos, pero que tienen tendencia a hacer un club, un concierto, un espectáculo, no estamos de acuerdo, lo rechazamos. El negocio, el lucro con la fe de la gente, lo rechazamos radicalmente. Ahí sí nos van a criticar. Entonces, no nos critican por trabajar en lo material día y noche. No nos critican por buscar la plata día y noche. No nos critican por ser fríos o tibios o cristianos normales, nominales de culto. No nos critican por eso. Nos critican cuando decidimos buscar a Dios de todo corazón, con toda fuerza y potencia. Ahí sí vamos a ser criticados. Pero bueno, el Señor da promesas para los vencedores. Dice el versículo 5, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien, este versículo no voy a profundizar, voy a dejarles de plano el significado. Usted tiene derecho a opinar y tiene derecho a estudiarlo en su casa. Ha causado polémica por años y años en los creyentes que opinan de un lado y del otro. Hay quienes dicen que el Señor borra nombres del libro de la vida y que este versículo aprueba eso. Y hay otros que opinamos que el Señor nunca va a borrar los nombres que Él puso en el libro de la vida. Opinamos. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que el Señor borra nombres del libro de la vida. En ninguna parte. Por el contrario, este texto dice que a los que son fieles y santos, el Señor no borrará sus nombres del libro de la vida. Pero no dice lo contrario. Algunos entienden lo contrario, entonces no vamos a entrar en esa polémica. Si usted piensa que el Señor borra nombres del libro de la vida, pues no es mi enemigo por pensar eso. Yo pienso que el Señor no borra los nombres del libro de la vida, porque los que son fieles son suyos desde el principio hasta el final. Pero no entremos en esa polémica, no es necesario. Alguien dice, entonces, si yo soy fiel toda la vida, pero los últimos 10 años decido ser infiel y ser mundano y vulgar y pornográfico y descarriarme y ser un borracho drogadicto, ¿el Señor no borrará mi nombre del libro de la vida? Cuando una persona decide ser tan perverso como algunos mencionan, pues sencillamente nunca ha sido un creyente verdadero y fiel. Jamás lo fue, jamás quiso ser. Por tanto, sencillamente no es un hijo de Dios. Pero repito, aquí no entramos en esas polémicas por opiniones que no consideramos que sean necesarias. Nosotros enseñamos lo que creemos que dice el texto. El Señor no borrará el nombre del libro de la vida de los que son fieles. Así de que, mis amados hermanos, los hijos de Dios están separados, apartados, llamados, y ellos dan muestra de haber sido lavados
y salvados. ¿Cómo? Con el fruto. El Señor entonces ve los actos de justicia y seremos recompensados. Vestiduras blancas, justicia en sus vidas, una manifestación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Con poder, siendo personas sensatas, siendo personas libres, dando fruto, dando muestras en nuestra vida pública, en nuestra vida externa de lo que hay dentro de nuestro corazón. En nuestro corazón habita Cristo, habita el Espíritu Santo, así de que eso se nota y se ve, y el Señor nos tiene estas promesas. Se les promete entonces que su nombre no será borrado, que nunca se perderán, porque son hijos de Dios, como dice Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el texto. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Dice los que andan conforme al Espíritu y no conforme a las cosas de la carne. Su nombre no serán borrados del libro de la vida. Entonces es una enseñanza poderosa que nos da a nosotros seguridad. Las declaraciones de Cristo son que el verdadero creyente no puede perderse, puede estar seguro. ¿Por qué? Porque Dios le da la capacidad de andar en el Espíritu, de agradarle a Él. No hay posibilidad de que un hijo de Dios verdadero se pierda. Sí hay posibilidad de que un asistente de la iglesia bautizado se pierda. Sí, sí se puede perder. Si anda en la carne, se va a perder. Pero no hay posibilidad de que un hijo de Dios verdadero, que lucha cada día, a pesar de que tiene defectos y debilidades, se pierda. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un llamado de atención, no solo para la iglesia en Sardis, sino una advertencia para todos aquellos que asisten a la iglesia y que no han nacido de nuevo. Pónganse de rodillas, supliquen perdón a Dios, pídanle perdón de todo corazón, entreguen su corazón, su alma, su vida al Señor, ríndanse a Él y rueguen al Espíritu Santo que les permita nacer de nuevo y dar fruto. El Señor dice, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre, si el Padre no lo atrae, si el Padre no lo arrastra hacia mí. Así de que esta asamblea en Sardis puede ser considerada como una imagen de las iglesias que tienen un nombre en la puerta y que adentro gritan y dicen aleluya, pero la gente no es sincera. La gente no lleva una vida espiritual sincera, sino que tienen una vida en la iglesia y otra vida en la casa. Hay mucho culto así hoy en día, hay mucha gente en esas mismas condiciones. En los cultos se ven muy avivados y saltan y danzan y gritan aleluya, pero tan pronto salen de puerta para afuera son otras personas, no tienen la vida del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a comprender estas cosas. Ese es el mensaje sencillo, claro y llano de la iglesia en Sardis. Hasta la próxima. Estimado amigo, Jesucristo puede salvarle si usted le pide perdón por sus pecados. Gracias por escuchar el mensaje del Evangelio.